El reinado de Mauregato. Este es el tercer rey transicional. En su reinado uno de los hechos más relevantes es que separó la Iglesia asturiana del metropolitano de Toledo. Se basó en que el obispo de Toledo Elipando se hubo decantado favorable a las tesis adopcionistas en boga en aquellos momentos. La tesis adopcionista mantenía que Cristo es Dios debido a ser adoptado por Dios Padre. Sus principales defensores fueron el arzobispo de Toledo y metropolitano Elipando y el obispo de Urgel Félix. Por parte asturiana, el beato de Liébana y obispo de Osmaeterio fueron los ejecutores de la separación efectiva de la Iglesia asturiana de la de Toledo. El beato de Liébana escribió en el 776 sus comentarios al Apocalipsis, escritos miniados explicativos del texto hermético de San Juan. La separación de la Iglesia asturiana de la toledana fue desautorizada por el Papa Adriano I y el emperador Carlomagno en los sínodos de Frankfurt, 794, y Roma, 799. Tras el fallecimiento de Silo, su viuda Adosinda intenta elevar al trono a un miembro de su linaje. El elegido es el joven Alfonso II, hijo de Fruela I. Sin embargo, la inexperiencia del joven rey motivaría que Mauregato, hijo natural de Alfonso I, liderara una fuerte oposición, provocando la retirada del monarca a tierras alavesas bajo la protección de su familia materna. Mauregato se hace con el trono aunque las fuentes apenas hacen referencia a su reinado. Los graves enfrentamientos en las fronteras y el desarrollo de la querella adopcionista serán los hechos más destacables de este corto reinado. Con la querella adopcionista Carlomagno deseaba separar sus dominios peninsulares de la obediencia de Toledo. Elipando, el metropolitano de Toledo, para evitar la separación, aceptó la doctrina adopcionista basada en que Cristo, en cuanto a hombre, sería solo hijo adoptivo del Padre, de ahí su nombre. Cuando la noticia llegó a Asturias, el monje beato de Liébana y el obispo de Osma atacaron las tesis del metropolitano de Toledo y afirmaron la independencia de la Iglesia asturiana frente a Toledo. Bermudo será el sucesor de Mauregato. Tributo de las 100 doncellas. El tributo de las 100 doncellas está unido a la figura histórica de Mauregato, proclamado en el año 783 rey de Asturias. El origen de este monarca es oscuro. No se sabe cuándo nació y su alegada legitimidad provenía de ser hijo ilegítimo del rey Alfonso I el Católico, y de la esclava musulmana Sisalda. Con semejantes orígenes, resulta comprensible que este reino ordenara la redacción de crónicas acerca de su linaje y su infancia, que permanecen oscuros hasta ahora. Se cree que accedió al poder acaudillando a una facción de la nobleza asturiana con cuya ayuda fue capaz de expulsar del trono de Oviedo al legítimo rey Alfonso II, para salvar su vida debió de refugiarse en tierras de Álava. También se cree que el acceso al poder de Mauregato fue favorecido por la intervención en su favor del emir de Córdoba, que tenía el control de la práctica totalidad del resto de la península. A cambio de esa ayuda, el rey Abderramán I le exigió a Mauregato un tributo que simbolizase el sometimiento del cristiano a su autoridad, la entrega de 100 doncellas vírgenes cada año. Con ellas el emir podría renovar su harén, dedicarlas a su servidumbre o venderlas como esclavas. Mauregato accedió, instaurando la humillante tradición del tributo de las 100 doncellas. La dicha no le duró mucho, pues Mauregato fue asesinado 5 años después por los nobles don Arias y don Obeco. Estos alegaron que se trataba de una represalia por haber instaurado tan humillante tributo. Mauregato fue enterrado en la iglesia de San Juan de Santianes, en el municipio asturiano de Pravia. En su sepulcro, liso, carente de cualquier adorno, se podía leer: Hic yacet in Pravia qui pravus fuit, aquí en Pravia yace quien fue depravado. La relación de fuerzas entre musulmanes y cristianos cambió, reforzándose la precaria situación de aquellos godos refugiados en las montañas de Asturias. En el año 795 el ejército de los asturianos causó una devastadora derrota a los musulmanes en el desfiladero de Lodos, cerca del pueblo asturiano de Lodares.
Como consecuencia de esto el rey Alfonso II el Casto anuló el pago del tributo de las 100 doncellas. Pero unas décadas más tarde se volvieron las tornas en la intermitente lucha de los reinos cristianos y musulmanes. El emir de Córdoba, Abderramán II, exigió a Ramiro I de León la reinstauración del tributo de las 100 doncellas. El rey leonés, hallándose en una situación militar de franca debilidad, y tras consultar con sus consejeros, acabó aceptando reanudar el pago del tributo de las 100 doncellas pues consideró que era menos malo que una invasión catastrófica de su reino. Al igual que en tiempos de Mauregato, los heraldos del rey comunicaron a los habitantes de las villas del reino su obligación de seleccionar un número determinado de doncellas para luego enviarlas a todas juntas a Córdoba. Los regidores de un pueblo de Valladolid decidieron cumplir con la terrible obligación que se les imponía, pero también decidieron demostrar a su rey y al emir de Córdoba su enorme disgusto y la decisión de que no pudieran los poderosos aprovecharse completamente de ellos. Por ello enviaron a las 7 doncellas que les habían asignado, pero con la mano izquierda cortada. Aquel terrible gesto de desafío hizo famosos a aquellos lugareños, y andando el tiempo daría nombre a la villa de origen de esas 7 doncellas, Simancas. Al recibir ese lote mutilado el emir Abderramán se indignó, rechazó a las doncellas, y exigió la entrega de otras 7. Ante la nueva situación, y la divulgación del gesto valiente de los habitantes de Simancas, el rey Ramiro entendió el gesto de sus vasallos y reaccionó, negándose a aceptar esa exigencia. A continuación llamó a sus mesnadas para defender su reino de la probable invasión musulmana. Como era previsible, el ejército musulmán se dirigió hacia el norte para someter a los cristianos y obligarles a cumplir con el tributo acordado. Ambos ejércitos se encontraron en los campos de Clavijo, cerca de Logroño, el 23 de mayo del año 844. El reinado de Bermudo I el Diácono. Mauregato fue sucedido por Bermudo I el Diácono. Último rey transicional. Rey de Asturias, 789 a 791. Bermudo I era hijo de Fruela de Cantabria. Por lo tanto era sobrino de Alfonso I y hermano del rey Aurelio. Desde su juventud se dedicó a servir en la iglesia. Elección como rey de Asturias, 789. En detrimento del futuro Alfonso II, Bermudo I fue elegido rey tras la muerte del rey Mauregato. Esta elección suponía un problema por su condición clerical, que era, según las leyes canónicas visigodas, un impedimento, aunque no insalvable, para ser rey. Es posible que esta elección algo irregular fuera un compromiso entre facciones cortesanas, es decir, con acuerdo de todos los magnates del reino que habían alejado al futuro Alfonso II de la corte obetense. Gobierno y abdicación de Bermudo I. En la primavera del 791, el emir Gisian I envió 2 aceifas contra el reino asturiano. La primera remontó el río Ebro y se adentró en Álava y Castilla, devastando la zona. La segunda saqueó el interior de Galicia. Cuando este último ejército volvía hacia Córdoba, Bermudo I trató de cortarle el paso cerca de Villafranca del Bierzo, en la llamada Batalla del río Burbia. Bermudo fue derrotado espantosamente. Ante esta situación, Bermudo I decidió abdicar en Alfonso II. Así lo narra la crónica Ad Sebastianum. A su sobrino Alfonso, al que Mauregato había expulsado del reino, lo hizo sucesor en el trono en el año 791, y vivió con él muchos años en el mayor afecto. Muerte y sepultura de Bermudo I. Bermudo I tras abdicar, vivió como diácono en el Palacio Real de Oviedo hasta su muerte en el 797. No existe unanimidad en cuanto a la localización de su sepultura. Para unos se encuentra en la capilla del rey Casto en la Catedral de Oviedo. Y ahí lo expone la primera crónica general, que fue sepultado en Oviedo junto con su esposa, la reina Ocenda, Nunilona. Pero el cronista Ambrosio de Morales, siglo XVI, dice que Bermudo fue sepultado en la ermita de Ciella,
junto con su esposa, la reina Ocenda, y su hija, la infanta Cristina, y sus restos mortales permanecieron allí hasta que Alfonso VII de León ordenó trasladarlos al monasterio de San Juan de Corias, en las cercanías de Cangas de Narcea. Según este historiador, en dicho monasterio, donde fueron colocados los restos de los 3 individuos frente al altar de San Martín, en el interior de 3 arcos de piedra sobre los que fue colocado el siguiente epitafio, desaparecido en la actualidad. Sepulcrum regis veremundi et xoris dominae Ocendae, et infantisae dominae Christinae. Translatia Ciella. Matrimonio y descendencia de Bermudo I. Aún siendo diácono, Bermudo I se casó con Nunilona y tuvo un hijo llamado Ramiro. En ocasiones se cita otro hijo, García, mencionado en un diploma, que se ha demostrado ser falso, del 25 de mayo de 834. También se le atribuye, sin pruebas documentales, ser padre del noble Pedro Cian. En este punto, Ambrosio de Morales aporta alguna documentación que contradice esta información y afirma que la reina se llamaba Ocenda, Adosinda, y no Nunilona y que tuvo 2 hijas, Cristina y Tisiena.